Hola, soy la profesora Nisrin Imbelarbi del Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Abdelmalek Saadi de Tetuán. Las sesiones versarán sobre la asignatura de Panorama de la Literatura Hispánica del semestre 4, en el que trataré el Renacimiento y Barroco. En esta segunda sesión me centraré en los géneros literarios y autores fundamentales del Renacimiento español. Vamos a dar comienzo con el primero de los géneros, con la lírica, en el siglo XVI. En primer lugar, hay que hablar de forma detallada de la influencia italiana y de la figura de Petrarca. A lo largo del siglo XVI, en el Renacimiento, se producen importantes novedades en el campo de la poesía lírica, que gozará de enorme prestigio. Por un lado, se perpetúa la tradición medieval como medio de la poesía de cancionero, que se publica en los cancioneros, y se centra en el amor cortés. Y por medio de la poesía tradicional o popular y el romancero, que utilizan el verso corto en general, el octosílabo, y se transmiten de forma oral o escrita en antologías. Por otro lado, a partir de los años 20 hasta 1543, fecha en que se publican las obras de Boscán y Garcilaso. Se introducirán entonces los modos petrarquistas, que tienen como medida habitual el endecasílabo, con la novedad del empleo del soneto y las formas derivadas de la canción italiana. No se trata de dos maneras opuestas de enfocar la lírica, sino más bien paralelas, ya que en muchos casos parten de lo mismo. La lírica del amor cortés, que cultivan los trovadores, y también Petrarca y sus seguidores. Por ello, cuando Boscán mantiene el célebre encuentro con Navallero en 1526, en el que éste lo insta a introducir en España el endecasílabo y el soneto. Ya existía en la península un clima proclive a la introducción de la estética italiana, que también había bebido de la fuente de la poesía provenzal. Así poetas como Garcilaso de la Vega escribirán a la manera italiana y a la manera de cancionero. Francesco Petrarca, 1304-1374. Fue un gran conocedor de los clásicos. Se caracteriza por su búsqueda incesante de la belleza literaria. Dedica su cancionero a Laura. Se divide en rimas, en vida, y rimas en muerte de Laura. Existe en el poema una idealización de la mujer amada. Posee un concepto idealizado del amor, con ecos platónicos. Utiliza los opuestos entre carne y espíritu, razón y sentido. Petrarca va a influir enormemente en la literatura española, desde Ausiàs March, la Celestina, Boscán, Garcilaso, la literatura pastoril y un largo etcétera. En la lírica del siglo XVI se suceden nuevas formas, nuevos temas, se introducen nuevas formas, géneros, tópicos literarios y una forma de manifestar la sensibilidad también diferente. En cuanto a las formas, el verso preferido será
el endecasílabo, que alternará frecuentemente con el heptasílabo. Las estrofas más utilizadas serán el soneto, con acento en sexta y décima sílabas, la lira, los tercetos encadenados, la silva, la octava real, serán otras de las estrofas utilizadas en esta época. El soneto forzará a una estructura peculiar en la exposición de las ideas, ya que frecuentemente se utilizan los dos primeros cuartetos para exponer los sentimientos, el primer terceto para plantear el tema y el último terceto como conclusión. En cuanto a los temas, el amor será el tema fundamental. Y claro, es un amor relacionado con ese concepto que ya hemos tratado en la primera sesión de introducción al Renacimiento. El tema del amor se relaciona directamente con el neoplatonismo, ya que el amante se ennoblece gracias al sentimiento del amor, que al constituir una virtud que poseen los elegidos, permite al hombre elevarse hacia lo inmaterial, hacia la belleza absoluta. El amor aparece como un sentimiento que conduce hacia la divinidad. El individuo enamorado recibe una luz especial que provoca su ascenso intelectual y moral. También el amor produce frustración, ya que no siempre es correspondido, o a veces se produce la muerte de la amada. Otro tema fundamental es la naturaleza, como lugar donde se produce el reconocimiento armónico del ser humano. Esta naturaleza se plantea como locus amoenus, ese lugar bucólico, idílico, en el que los enamorados pueden tratar sus amores. La emoción aparece envuelta en el ensueño del escenario pastoril de las églogas, esas composiciones poéticas en las que unos pastores refinadísimos, con nombres literarios, se cuentan sus experiencias amorosas, más o menos dolorosas a causa de la muerte o del desamor. Según esto, dice Nemoroso, uno de los pastores que dialogan en la égloga primera de Garcilaso de la Vega. Corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas. En las églogas, la naturaleza se describe como un locus amoenus, un lugar ameno. Este tópico es utilizado por el poeta Virgilio, 70-21 a.C., y en sus bucólicas y en sus geórgicas, tópico que a su vez toma del poeta griego Teócrito. Y en sus idilios, recordemos por tanto el interés renacentista siempre por acudir a fuentes clásicas. Y este tópico fue vivificado por estos autores del Renacimiento. La naturaleza también se plantea como el tema que hace posible desarrollar el tópico del menosprecio de corte y alabanza de aldea, que procede del tema del Beatus Ille de Horacio. Recordemos que Horacio es un poeta latino y es un gran intérprete y transmisor de la cultura griega. En uno de sus poemas satíricos, que comienza Beatus Ille, elogia la vida del campo, la vida retirada, la soledad del mundo rural.
Se trata, por tanto, de una valoración de la vida tranquila y sana del campo, en el que no hay envidias, en la que se descansa, se come bien, frente a los sobresaltos del cortesano, que únicamente quiere medrar en la corte. En cuanto a la mitología, pues es un aspecto que se desarrolla de una manera muy extensa en el Renacimiento, porque uno de los pilares del Renacimiento es redescubrir la mitología grecolatina, y se utilizará como tema y como ornamento de los poemas. La fuente de estas historias suele ser la Metamorfosis de Ovidio. Entre sus obras, Ovidio, poeta latino, está l'Ars Armandi, la Remedia Amoris, las Heroídas, las Metamorfosis, y recoge mitos en esta última en los que se efectúa alguna transformación. ¿Y qué hace el escritor renacentista? Pues actualiza todos estos temas y compara su situación anímica con la de los personajes de la mitología que han sufrido sus mismos percances. Otro de los tópicos fundamentales es el carpe diem, o incitación al goce de vivir. Una muestra de ello ya la hemos visto en la primera sesión, en el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, con la que habíamos iniciado la unidad, en tanto que de rosa y azucena. Tras la descripción de la mujer y la llamada a gozar de momento, el poeta pasa una reflexión sobre el paso del tiempo. Se utiliza para indicar que la vida es breve. Por ello, es preciso disfrutar durante la juventud, porque la fortuna es variable y además, con la vejez, se acaba la hermosura. El tema religioso es también muy importante, pero ya se va a dar en la segunda etapa del Renacimiento. Es cultivado por poetas como Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Y a veces se une al tema místico, que consiste en la manifestación literaria de una serie de experiencias que provienen de la espiritualidad de individuos que intentan, por medio de la ascética, es decir, la purificación moral, llegar a la unión mística, en la que el ser humano se une místicamente y espiritualmente con el ser divino, hecho que se concreta en visiones, en estados de éxtasis. Ese es el momento en el que se produce la unión mística. El tema patriótico también se utilizará en el Renacimiento, sobre todo para reivindicar figuras heroicas como el mismo rey. Algunos poetas utilizan también este tema, el tema patriótico, como el soneto del sevillano Fernando de Herrera, 1534-1597, dedicado a Carlos V y que comienza: temiendo tu valor, tu ardiente espada, sublime Carlo, o la canción a la batalla de Levanto. Vamos a ver a continuación las etapas que se suceden en la lírica del siglo XVI renacentista. Durante la primera etapa se reciben las influencias italianas. A esta época pertenecen Garcilaso y sus seguidores, Diego Hurtado de Mendoza, Hernando de Acuña o Gutiérrez de Cetina. En la época de Felipe II, el Renacimiento se adapta a las preferencias españolas. Los autores se agrupan en la escuela salmantina, con autores como Fray Luis de León, Francisco de la Torre o Francisco de Aldana, y escuela sevillana, con autores como Fernando de Herrera o Luis Barahona de Soto.
Vamos a ver a continuación algunos autores fundamentales del Renacimiento español. En primer lugar, Garcilaso de la Vega, 1501-1536. Ya habíamos señalado que representaba el ideal del cortesano. Nace en Toledo, posee una extensa formación humanística, es un destacado soldado de Carlos I. En 1525 se casa con doña Elena de Zúñiga, dama al servicio de la hermana de Carlos I. En 1526 se traslada a Granada, donde conoce a Navallero y a Isabel Freire, la que se va a convertir en su musa. Posteriormente viaja a Italia. En 1531 asiste a la boda de un sobrino suyo. Carlos I, que había prohibido esta boda, lo destierra a la isla del Danubio y a Nápoles. En 1536 muere en Niza al pelear contra los franceses en el asalto a la fortaleza de Muy. Boscán fue quien reúne sus manuscritos y que son publicados de forma póstuma en 1543 junto a sus obras. El tema fundamental de la poesía de Garcilaso es el amor, en relación con el petrarquismo y con el neoplatonismo. El amante se supera en virtud del sentimiento amoroso. En su obra, el amor aparece en un escenario bucólico, en una naturaleza mitificada de utopía pastoril, que es otro de los elementos fundamentales de la poesía de Garcilaso, junto a la mitología, por medio de la que documenta estados de ánimo del amante. En cuanto a las etapas de su poesía, pasa por una primera etapa de influencia de la lírica de cancionero. El amor es un vasallaje a la mujer amada, y de Ausiàs March. En una segunda etapa sigue las huellas de la poesía italiana y en particular de Petrarca y su cancionero, que se hace patente por la actitud melancólica y la introducción del verso en decasílabo. En una tercera, integra la lírica de cancionero y los ecos petrarquistas con la herencia clásica de Ovidio, Virgilio y Horacio, como sucede en sus tres églogas o en los célebres sonetos clásicos. A Dafne ya los brazos le crecían, o el dedicado a los amores desgraciados de Ero y Leandro. Garcilaso, a lo largo de su obra, persigue el ideal renacentista de naturalidad, armonía y sencillez. Su obra escribe 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 40 sonetos y 5 canciones. En una de ellas, Oda a la flor de Guido, introduce la lira, cuya composición métrica es 7A, 11B, 7A, 7B, 11B. Sonetos. Garcilaso de la Vega aclimata esta estrofa a la lírica española. En algunos de ellos, en alguno de estos sonetos, se observan influencias del cancionero, en otros de los clásicos y, sobre todo, de Petrarca. Lo mismo sucede con sus canciones. Como ejemplo, vamos a leer el soneto 13, cuyo tema central es la metamorfosis. A Dafne ya los brazos le crecían, y en luengos ramos envueltos se mostraba. En verdes hojas vi que se tornaban,
los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Este soneto, 13º, presenta la metamorfosis de la ninfa Dafne en laurel. Apolo ha desafiado a Cupido y éste en venganza manda flechas de amor a Apolo y de desdén a Dafne, que rechaza al dios. Apolo la persigue, pero ella pide auxilio a Peneo, quien la transforma en laurel. Apolo llorará la pérdida de su amada y adoptará el laurel como símbolo. La historia mitológica se aplica a la propia vivencia del poeta, que sufre una situación similar. El poema es notable por su musicalidad, conseguida con la literación y la sinilicadencia. Recoge tan solo el momento de transformación de la ninfa. Por otro lado, están las églogas. Las églogas de Garcilaso constituyen su obra más importante junto con los sonetos. Y en ellas, pues unos pastores, con nombres, comportamiento y actitudes siempre idealizadas, conversan sobre sus amores. En la égloga primero, dos pastores, Salicio y Nemoroso, dialogan uno sobre el desdén y otro sobre la muerte de su amada, en un escenario bucólico idealizado. En la égloga segunda, Albaño no es correspondido en su amor por Camila e intenta suicidarse sin éxito. Nemoroso, además de referirse a sus amores, elogia al duque de Alba. Y en la égloga 3, Albaño no es correspondido en su amor por Camila e intenta suicidarse sin éxito. Nemoroso, además de referirse a sus amores, elogia al duque de Alba. Y de la lírica pasamos a la prosa del siglo XVI, a la prosa no narrativa, a los diálogos. La prosa no narrativa no está ausente de elementos narrativos, pero en ella predomina el interés didáctico o doctrinal. La forma que suele adoptar esta prosa es la forma dialogada. Dos o más interlocutores tratan un tema según diferentes puntos de vista. Son deudores de los diálogos clásicos y sobre todo de los diálogos de Erasmo de Róterdam. Los temas son diversos, ya que en ellos se vierten ideas filosóficas, religiosas, doctrinales o sociales. Se pueden incluir además elementos narrativos, dramáticos, digresiones, etc. Permiten libertad y aportan un tono cercano al lector, además de didacticismo y versatilidad en la exposición de ideas. Tenemos a las figuras de Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús. Fray Luis de León, 1527-1591. Nace en Belmonte, Cuenca. Estudió en Salamanca. Fue catedrático. En 1572 se le acusó de preferir
el texto hebreo del Antiguo Testamento a su tradición, al latín, la Vulgata, y de haber escrito una versión en castellano del Cantar de los Cantares, pese a la prohibición de traducir los textos sagrados a las lenguas vulgares. Estuvo preso 5 años, pero luego se reincorporó a su cátedra en Salamanca. Escribe 4 libros en prosa: de los nombres de Cristo, La perfecta casada, Exposición del Cantar de los Cantares, el libro Job. Tradujo a Bempo y a Petrarca y a varios clásicos, Virgilio, Horacio, etc. Escribió también unos 40 poemas muy originales. Se trata de un poeta influido por la antigüedad grecolatina, por los textos bíblicos y por la poesía renacentista, tanto de los italianos como de Garcilaso de la Vega. Aspira a lograr que el castellano se convierta en una lengua con la dignidad de las lenguas clásicas, que sirva como vehículo tanto para la expresión literaria como filosófica y teológica. Emplea fundamentalmente la liria, a la que convierte en vehículo de temas filosóficos. Además de utilizar la lira, utiliza una lengua poética en la que abunda la armonía, lograda, entre otros recursos, por medio del paralelismo. En cuanto a los temas, la naturaleza, la añoranza del campo, en la tradición clásica del Beatus Ille. Se trata de un anhelo por la vida natural, que se hace patente en su oda a la vida retirada, a la que traslada el tópico del menosprecio de corte y alabanza de aldea. Otro tema esencial en Fray Luis de León es el neoplatonismo y la música. La música y la poesía, que son reflejo de esa música y esa poesía celestiales. Por medio de ellas se puede llegar a un mejor conocimiento de Dios y a una mayor paz y armonía interiores, como lo refleja en su oda a Salinas, en la que poetiza la idea de que se puede llegar a la paz interior por medio de la armonía musical. Otro tema fundamental es el religioso, cómo se refleja en su oda a la ascensión. Luego tenemos la figura de Santa Teresa de Jesús. Escribe el libro de su vida, Camino de Perfección y Las Moradas, en las que explica las 3 vías de ascenso místico y que constituía su aportación a la prosa renacentista. San Juan de la Cruz y Alfonso de Valdés. San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, 1524-1591, Ávila. Ingresa como carmelita con 19 años. En 1567 se encuentra con Santa Teresa y decide formar la orden. Estuvo en la cárcel y murió en Úbeda. Hemos de tener en cuenta que la literatura de San Juan de la Cruz pertenece a la mística. Esto quiere decir que en sus obras plantea la unión gozosa del alma con la divinidad. Y para conseguirlo son precisas 3 etapas o vías sucesivas: la purgativa, en la que con el examen de conciencia y el esfuerzo el alma se purifica; la iluminativa, en la que se llega al conocimiento de Dios; y la unitiva, reservada solo a las almas escogidas, en la que se entrega y se llega al éxtasis inefable de la unión de Dios. Los ascéticos se quedan en la primera vía. Según esto, se considera que la literatura de Fray Luis de León es ascética y, sin embargo, la de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús pertenecerían a la vertiente mística.
San Juan de la Cruz se ve influido por el neoplatonismo, es decir, por medio del amor a Dios se llega al conocimiento de la divinidad y a la unión mística. Por otro lado, por los textos bíblicos, conoce también la lírica popular. El poema puesto en boca de mujer, la búsqueda del amante o el uso del símbolo son recurrentes en su obra. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. La mujer busca a su amado que la ha dejado sola, triste y herida. Compara su vida con la del ciervo y grita para encontrarlo. Obras y tema. Observamos en la lira: pastores, los que fuereis allá por las majadas al otero, si por ventura viereis aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Observamos, por tanto, en esta lira un escenario pastoril. La mujer enamorada pide ayuda a los pastores en la búsqueda del ser amado. Además, en el último verso se aprecia una gradación: adolezco, peno y muero. Escribe también una serie de poemas breves y 3 grandes obras: Llama de amor viva, Noche oscura del alma y Cántico espiritual, a cuya explicación doctrinal dedica obras en prosa. El tema fundamental de sus poemas es el amor por medio del análisis de las distintas emociones que se sienten hasta producirse el encuentro amoroso. En la llama de amor viva expresa el momento de la unión mística con la divinidad. En Noche oscura del alma expresa la búsqueda que realiza el alma hasta encontrarse con Dios. San Juan es un buen conocedor de las posibilidades de la lira como estrofa para la expresión poética. Además conoce la retórica, aliteraciones, elipsis verbales, gradaciones, que hacen que sus poemas sean un ejemplo de la armonía renacentista. San Juan usa temas renacentistas como el amor o la naturaleza. Ese escenario pastoril tan querido en su época se hace patente en estos versos del Cántico espiritual. Y a continuación vamos a dar paso a la prosa narrativa. Por un lado, en el siglo XVI se escriben o se continúan publicando, porque algunas son géneros medievales, una serie de novelas que ofrecen un mundo idealizado. Novela bizantina, novela pastoril, novela morisca, novela de caballerías y novela sentimental. Por otro lado, otras novelitas en las que, sin embargo, la óptica ofrecida es la de degradación, de desmitificación. Entre ellas, encontramos algunas que continúan la temática de la Celestina. Y surge otra novelita, El Lazarillo de Tormes, que iniciará un género nuevo, la novela picaresca, y revolucionará lo que hasta ese momento se había considerado de interés literario. Vamos a hacer un breve esbozo de lo que consiste la novela bizantina, la pastoril, la morisca, la caballeresca y la celestinesca. La novela bizantina tiene como fuentes la novela griega de aventuras, las etiópicas de Heliodoro del siglo III, cuyo argumento pues, son unos jóvenes bellos y castos que deben de emprender un viaje en el que encontrarán terribles impedimentos que dificultarán el cumplimiento de su misión y que servirán como pruebas para demostrar que se merecen el desenlace feliz.
Las pruebas serán de diferente tipo. Algunas veces serán verdaderas casualidades, tormentas, naufragios, prisiones, etc. A veces se incluyen narraciones secundarias que ayudan a dar variedad. Los personajes, siempre idealizados, bellos y castos, no varían, no pasa el tiempo por ellos. El espacio es muy variado. Los héroes van viajando de un lugar a otro. El espacio es marcado por la propia aventura, que configura la novela en un ir y venir. El tiempo, la narración, comienza en un punto de la vida de los protagonistas y acaba en otro, pero no pasa realmente. No hay cambios en la personalidad ni en la edad de los protagonistas. La narración suele comenzar siempre in media res para dar mayor interés. Obras fundamentales: los trabajos de Clarea y Florisea y las tristezas y trabajos de la Sinventura, Isea, de Alonso Núñez de Reynoso, 1522, Selva de Aventuras de Jerónimo Contreras, 1565, El peregrino en su patria, de Lope de Vega, de 1604, o los trabajos de Persiles y Segismunda, de Miguel de Cervantes, 1616. A continuación, vamos a centrarnos en la novela pastoril. Las fuentes de la novela pastoril son las novelas griegas pastoriles, Daphnis y Chloe, Longo, siglo II, La Arcadia de Sanazzaro, 1465-1530. El argumento, pues en un ambiente bucólico, los personajes caminan, buscando un destino. El recorrido se efectúa en ese lugar idílico. La historia se corta con otras historias que cuentan los pastores con los que se cruzan. Intercalan cartas, canciones, poemas. Los personajes son pastores idealizados y castos que hablan de forma culta sobre sus amores. Actúan, piensan como cortesanos. El espacio es el locus amoenus, el bucólico, prado verde, agua cristalina, ovejas, muy parecido a las églogas de Garcilaso. La narración, en cuanto al tiempo, siempre comienza in media res, y los pastores tampoco envejecen. Obras: La Diana de Jorge Montemayor, publicada en 1559, La Diana enamorada de Gaspar Gil Polo, en 1564, La Galatea de Cervantes, en 1585, La Arcadia de Lope de Vega, en 1598. A continuación hay un fragmento del texto de La Diana de Jorge de Montemayor, y dice lo siguiente: ya los pastores que por los campos del caudaloso Esla apacentaban sus ganados, se comenzaban a mostrar cada uno con su rebaño por las orillas de sus cristalinas aguas, tomando el pasto antes que el sol saliese y advirtiendo el mejor lugar para después pasar la calurosa siesta. Cuando la hermosa pastora selvagia por la cuesta que de la aldea bajaba al espeso bosque venía trayendo delante de sí sus mansas ovejuelas, y después de haberlas metido entre los árboles bajos y espesos, que de allí había mucha abundancia, y verlas ocupadas en alcanzar las más bajuelas ramas, satisfaciendo de hambre que traían, la pastora se fue derecha a la fuente de los alisos, donde el día antes con los dos pastores había pasado la siesta. Observamos, por tanto, locus amoenus, ese escenario bucólico preparado para que los pastores cuenten sus cuitas amorosas, como sucedía en las églogas de Garcilaso de la Vega. Novela morisca tiene sus fuentes en los romances moriscos del Romancero. El argumento: historia amorosa entre dos jóvenes, y siempre el final es feliz. Se transparenta así el espíritu de la maurofilia y se idealizan los personajes.
El moro siempre destaca por sus bellas vestiduras. Los personajes son idealizados. El moro actúa de forma caballeresca, con las virtudes propias del caballero cristiano. En cuanto al espacio, los topónimos siempre son reales. El tiempo, existe una anécdota, pero al ser una novelita breve, el tiempo no afecta a la belleza o caballerosidad de los protagonistas. Obras: Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa, que se publica intercalada en una edición de la Diana de Jorge Montemayor en 1562. En ella, Rodrigo de Narváez, caballero cristiano, permite a Vindarráez, al que había hecho prisionero, volver a cumplir un plazo de amor. Abindarráez retorna a la prisión y Rodrigo de Narváez lo ayudará a conseguir el perdón del padre de Jarifa. Y la historia de Jozmín y Daraja, que aparece intercalada en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Y a continuación un breve fragmento del texto del Abencerraje. En cuanto a la novela de caballerías, las fuentes pues, son la novela de caballerías medieval, el Cristián de Troyas. El argumento: un caballero enamorado viaja por el mundo buscando aventuras. Hay introducción de historias secundarias. Los personajes, caballero y dama, son siempre virtuosos, bellos y enamorados. El caballero, si sufre de celos, enloquece. Buscará fama con otro nombre, Beltenebros, en el caso de Amadís. Suele tener ayuda de alguna hada o sabio encantador. No envejecen y son ideales. En cuanto al espacio, es el de aventura. Alterna el castillo, el camino, la ermita, el bosque, la yerma floresta. Los topónimos o son inventados o lejanos o exóticos. No hay verosimilitud. El tiempo no pasa para los personajes, aunque se vean involucrados en multitud de aventuras. Obras: Amadís de Gaula, que se conocía ya desde la Edad Media, y sus continuaciones, Las Sergas de Esplandián, 1510, Palmerín de Olivia, 1511, que tendrán también continuaciones. Se continúan publicando novelas sentimentales con las mismas características que en el siglo XV. Y luego la novela celestinesca, pues la fuente son la Celestina, de Fernando de Rojas. El argumento: hombres y mujeres se aman con ayuda de terceras o criados. Recordemos que la obra de la Celestina, de Fernando de Rojas, supuso un puente de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Hombres y mujeres que con nombres populares se encuentran desde el punto de vista amoroso con ayudas externas. Se utiliza un vocabulario muy descarnado, el espacio suele ser real, el tiempo pasa para los personajes que envejecen, tienen arrugas. Obras: La Lozana Andaluza, novela dialogada de Francisco Delicado, 1528, que narra las andanzas de Andonza, cordobesa que viaja a Roma, donde conoce a su amante Rampín, y se dedica a la prostitución o a la tercería. La novela acaba con el saqueo de Roma. Y pasamos a la novela picaresca y sus características. En primer lugar, autobiografismo. El pícaro narra su azarosa vida desde un punto de vista y siempre guardando el decoro. La figura del pícaro, individuo de pocos años, que debe utilizar el ingenio y la astucia. Su soledad ante el mundo le obliga a aguzar el ingenio en un mundo en el que ha de sobrevivir, a pesar de sus circunstancias. Sus inquietudes rozan lo inmediato: comer y beber, ganar dinero. Ni el amor, ni el honor, ni la fama tienen que ver con su código ético. Vemos cómo los valores se invierten. Aquí lo importante
es sobrevivir. Y por eso este género es nuevo, es un concepto nuevo, el de la picaresca, y que está representado con el Lazarillo de Tormes. Otra característica de la picaresca es la estructura de servicio. El pícaro es mozo de muchos amos. Por medio de esta técnica se puede presentar un panorama de diferentes individuos o tipos para criticarlos, como sucede con el ciego, los diversos clérigos o el hidalgo. El pícaro, además, se desplaza en muchos lugares y sufre aventuras que lo forman o lo deforman como ser humano. El relato toma la forma de explicación de un caso, contado de forma autobiográfica. La narración de las aventuras del pícaro tiene un sentido, ya que es la explicación de un hecho. La picaresca no se reconoce como género hasta que en 1599 y en 1604, año en que se publican la primera y la segunda parte del Guzmán de Alfarache, obra en la que su autor, Mateo Alemán, 1547-1613, de manera consciente toma rasgos del Lazarillo. En el Guzmán, que gozó de gran éxito, se acentúan los rasgos moralizantes. Y a continuación, el Lazarillo. La vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. El Lazarillo de Tormes se publica de forma anónima en 1554, en medio del éxito de los libros de caballería. Y con esta obra comienza una nueva visión del héroe y un avance considerable en la gestación del nuevo género que es la novela. El argumento es el siguiente. La obra comienza con un prólogo en el cual Lázaro, que es el protagonista, ya adulto y pregonero en Toledo, escribe a un tal vuestra merced, diciéndole que para explicarle su caso le va a contar su vida desde el principio. Y así Lázaro narra en 7 tratados sucesivos quiénes fueron sus padres, dónde nació y qué vicisitudes pasó con cada uno de sus amos. Este desfile permite presentar tipos representativos de la sociedad de la época y además realizar una sátira anticlerical. En el último tratado, en la cumbre de toda buena fortuna, Lázaro contrae vergonzoso matrimonio con una criada del arcipreste de San Salvador. Los personajes. En primer lugar, el concepto del héroe, porque el nuevo protagonista no es un héroe, no pertenece a una clase social elevada, ni posee desde que nace todas las virtudes. Lázaro no tiene ascendientes heroicos y no se avergüenza de ello. Además, se atreve a contar su vida hasta su presente histórico, como si ésta fuera digna de interés, y lo hace con un motivo concreto. Narra su pasado para explicar su situación presente. Desde la forma de ser del niño con que inicia su carta, hasta la del adulto con que la acaba, han sucedido toda una serie de acontecimientos que han forjado al cínico pregonero. Los amos y las experiencias marcan la evolución desde el niño inocente de Tejares, aldea de Salamanca, al avispado pregonero de Toledo. Lázaro no ha nacido predestinado hacia la virtud, el honor y el amor
como los héroes de los libros de caballería, sino que evoluciona. Los acontecimientos que se narran han motivado su forma de ser y su futuro. Por ello, las peripecias que sufre con sus sucesivos amos tienen interés en función del personaje. No se trata, pues, de una sarta de historietas que pretendan hacer reír, sino de una sucesión de acontecimientos que colaboran en el proceso de formación de un individuo. En cuanto al espacio y el tiempo, el recorrido de Lázaro comienza en Tejares, aldea de Salamanca, donde nace, y finaliza en Toledo, donde obtiene su oficio real, pagado por las arcas reales de pregonero. Pues sepa vuestra merced, ante todas las cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Hablamos, por tanto, de una ficción autobiográfica. Así se expresa Lázaro en el prólogo. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso. Parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Y también porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. Desde el punto de vista formal, el Lazarillo es una carta escrita por Lázaro de Tormes, pregonero de la ciudad de Toledo, y dirigida a vuestra merced para explicar el caso. Este ha sido interpretado de diversas maneras. Unos lo consideran como la explicación de un hecho de honra. Lázaro, adulto de 28 años, escribe la extensa carta para defenderse de las acusaciones de los que murmuran sobre las relaciones de su mujer con el arcipreste de San Salvador. Y por ello, la novela estaría sometida a un punto de vista, el de Lázaro adulto, protagonista del caso. Otros consideran que Lázaro desea lucirse entre los hombres de su época como homo novus, es decir, como un hombre protagonista de su existencia, una especie de humanista, puesto que, tras haber sufrido una serie de penosos avatares, llega a tener el oficio de pregonero en la ciudad de Toledo y se muestra orgulloso de lo que considera su ascenso social. Se da la paradoja de que es pregonero de vinos, de los que padecen persecución por justicia, y también pregonero de su propia vida. En cuanto a la estructura de la obra, en el Lazarillo, como obra literaria, hay una disposición ternaria de los hechos desde el nacimiento e infancia de Lázaro hasta llegar a su juventud, que representaría su integración social tal como escribe al final del Tratado 7. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda fortuna. El número 3, por tanto, es muy importante en el Lazarillo. 3 son los amos y 3 son los episodios fundamentales en toda su vida. Tenemos la formación de Lázaro como persona en los tratados más largos, con el ciego, con el clérigo, con el escudero. En todos ellos el motivo central es el hambre. Con cada amo pasa más necesidad y con el tercer amo hasta le pide limosna. El ciego representa al pueblo llano. Con él aprende que está solo y ha de valerse por sí mismo. Con el clérigo se representa a la iglesia. Con él aprende
que cualquier situación puede empeorar. Con el escudero, la nobleza. Con él aprende que la honra es solo un fingimiento. Luego están los tratados más breves, con el fraile, el buldero y el pintor. Obtiene beneficios materiales, sus primeros zapatos, y aprende a mantenerse al margen. Y luego están los tratados en los que trabaja para el capellán, el alguacil y el arcipreste. Lázaro ya aquí ha llegado al colmo de su buena fortuna, es aguador y pregonero, consigue un trabajo remunerado. Lázaro es pregonero de vinos y así cierra su relación con el vino del primer tratado. El vino te da vida, de los que padecen persecución por justicia y sobre todo de su propia vida. Así culmina el proceso que comienza con su nacimiento, hijo de ladrón y mujer sin escrúpulos, que continúa con su peregrinaje, de amo en amo, hasta llegar al colmo de su buena fortuna, porque come, bebe, tiene dinero y un trabajo real. Esta carta dirigida a vuestra merced, para explicar el caso, permite a Lázaro pregonar su existencia y su nuevo concepto de la honra. Por tanto, en el Renacimiento consideramos la prosa no narrativa, en la que predominan la forma dialogada y que puede tratar de diferentes temas. Hemos destacado a Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, en la prosa de temática religiosa. En la prosa no religiosa destacan los hermanos Juan y Alfonso Valdés. En la prosa narrativa se realiza un importante cambio hacia la creación de la novela moderna. Existen variados tipos de novela: bizantina, pastoril, morisca, de caballerías, sentimental, celestinesca, y comienza la novela picaresca con el Lazarillo de Tormes, cuya protagonista cuenta de forma autobiográfica, posee estructura de servicio y sufre un proceso de deformación, que se plasma al final de la obra. Como actividad, he adjuntado un fragmento del Lazarillo de Tormes y en la que tenéis que comentar el narrador, el espacio y el tiempo y hacer un resumen del texto. El fragmento pertenece al Tratado III, cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo que le acaeció con él. Y para cerrar los géneros literarios del Renacimiento, el teatro. El teatro, sus novedades, los escenarios, el teatro europeo. Y una vez más, en teatro también se refleja la influencia italiana. Fue determinante para la creación del nuevo teatro europeo por medio de la popular comedia del arte que llevará a toda Europa las primeras compañías profesionales de teatro. Y gracias al teatro de los humanistas, que creará un sistema teatral que significa el inicio del teatro moderno. A la entrada del siglo XVI, las formas dramáticas medievales evolucionan hacia manifestaciones de teatro popular, en el que comediantes profesionales recorren los países representando en plazas o posadas de teatro eclesiástico promovido por la Iglesia con ocasión de las grandes festividades religiosas, y de teatro culto y cortesano con obras de inspiración clásica, cultivado en ámbitos cerrados. A finales de siglo empiezan a instalarse los primeros locales específicos para representaciones teatrales y se profesionalizan las compañías. Lope de Rueda todavía escenificaba
en un tablado provisional formado por unos bancos y una tabla. En 1579 se crea el Corral de la Cruz, un teatro permanente, y esto permitirá un notable avance en la escenografía. Los personajes de este teatro suelen ser tipos sin profundidad psicológica: soldado fanfarrón, viejo celoso, el pastor rústico, el médico, etc. Será fundamental el pastor, que oscila entre pastor rústico, rastrero, orgulloso, cantarín, charlatán, y el pastor enamorado, nada rústico, que sería similar al de la novela pastoril y al de las églogas de Garcilaso de la Vega. Vemos como todos los géneros, tanto poesía como narrativa, como dramática, se aprecia el mismo panorama renacentista y los mismos temas y las mismas imágenes y caracteres. El pastor rústico utiliza una lengua inventada, el sayagüés, que sirve para identificar a estos pastores, dotarlos de comicidad. En el caso del teatro español renacentista tenemos nombres como el de Gil Vicente, Bartolomé Torres Naharro, Lope de Rueda y sus célebres pasos, además de Juan de la Encina y Lucas Fernández, ya mencionados en la unidad anterior. Podemos destacar los siguientes autores: Gil Vicente, 1465-1536. Poeta y dramaturgo portugués. Escribió en castellano y en portugués. Escribe obras de tipo pastoril, autopastoril castellano, el original, auto de la Sibila Casandra, en el que introduce elementos paganos. También farsas y comedias. Su obra más importante es la tragicomedia de Don Duardos, inspirada en el segundo libro del Palmerín de Oliva. Destacan sus obras la introducción del elemento lírico por medio de villancicos y otras composiciones folclóricas. Bartolomé Torres de Naharro, 1485-1529. El conjunto de su obra lo recoge la llamada Propaladia, en la que incluye también lírica y sus ideas sobre el teatro. La obra ha de guiarse por el principio de verosimilitud. Ha de estar dividida en 5 actos. Les dan nombre de jornadas y se ha de limitar en número de personajes. Divide las comedias en a noticia, basadas en la realidad, y a fantasía, inventadas. Entre sus obras destacan Soldadesca, Comedia Himenea y Comedia Serafina. Y llegamos a Lope de Rueda. Lope de Rueda, 1505-1565. Fue quien fundó la primera compañía de teatro española, con la que recorría las ciudades representando obras originales. Escribe comedias al modo italiano, en las que introduce elementos cómicos. Su obra más conocida son Los Pasos, que son obras breves, costumbristas, de escasa duración, de escasa acción, que se representan en los entreactos de las comedias. Otros escritores llamarán entremeses a estas composiciones breves y cómicas. Se caracterizan por su ambiente popular y su cercanía al folclore, del que toman algunos temas. En ellos destaca el uso de un lenguaje popular de gran fuerza cómica y la creación de una galería de personajes en los que destaca el bobo. Sus pasos más conocidos son La tierra de Jauja, El convidado o Las aceitunas, que constituye una revisión del cuento de Doña Truana. Lope de Rueda será muy conocido por sus célebres pasos. Juan de la Cueva, 1550-1610, se caracteriza por el tratamiento trágico que realiza con temas de romancero, de la épica y de la historia, con obras tituladas Los 7 infantes de Lara, Comedia de la muerte del rey Don Sancho y Reto de Zamora. Y llegamos a Miguel de Cervantes. En su prólogo al lector, en 8 comedias y 8 entremeses nuevos, dirá lo siguiente: y esto es verdad, que no se me puede contradecir,
y aquí entra el salir yo de los límites de mi llaneza. Que se vieron en los teatros de Madrid representados los tratos de Argel que yo compuse, la destrucción de Numancia, la batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a 3 jornadas de 5 que tenían. Mostré, o por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los oyentes. Compuse en este tiempo hasta 20 comedias o 30, que todas ellas se recitaron sin que les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Cervantes, en su prólogo, nos ilustra perfectamente el cambio que se produce en esos momentos en la comedia española. Sus 5 años de cautiverio en Argel le impiden conocer los hallazgos de Lope de Vega y escribe primeras comedias de acuerdo con la estética renacentista. El trato de Argel y la Numancia pertenecen a esta primera época. La Numancia es una tragedia que gira en torno al cerco de Numancia, en la que resaltan los aspectos heroicos de los numantinos, en su suicidio colectivo final. Se adapta posteriormente a la fórmula de Lope en sus 8 nuevas comedias, entre las que destacan Los baños de Argel, dividida en 3 jornadas. La acción discurre en torno de la historia de amor de Zahara y el cristiano Don Lope. La Gran Sultana, Pedro de Urdemalas, hoy muy valoradas por la crítica, pese a que en su época no se representaron. Escribió además Cervantes 8 entremeses, modelos del género entre los que sobresalen El retablo de las maravillas. Chanfalla, Chirinos y Rabelín llegan a un pueblo a realizar una representación que solo podrán ver los limpios de sangre y los hijos legítimos. Esta trama le sirve para criticar la obsesión en esa época por la limpieza de sangre. La elección de los alcaldes de Daganzo, la guarda cuidadosa, el viejo celoso o el vizcaíno fingido, 2 individuos engañan por medio de una cadena de oro de un supuesto vizcaíno a 2 mujeres. Sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes trataremos en las siguientes sesiones. Vamos a recordar algunos puntos esenciales del teatro renacentista. El teatro del Renacimiento consiste, pues, en una búsqueda de fórmulas que conjuguen el espectáculo y la preceptiva clásica. Hay una serie de autores muy importantes: Gil Vicente, Torres Naharro, Lope de Rueda, Juan de la Cueva. Suponen un notable avance hacia el teatro de Lope de Vega. Destaca Lope de Rueda con sus pasos, piezas breves, de gran comicidad y uso de la lengua coloquial. Cervantes introduce en el teatro la psicología y la humanidad de los personajes, además de un agudo sentido del humor y una búsqueda de fórmulas teatrales que unan la preceptiva clásica y el nuevo teatro. Entre sus obras destacan su tragedia La Numancia y sus comedias y entremeses, entre los que hay algunos de enorme comicidad y otros de aguda moralidad y crítica en determinadas cuestiones de época. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.